Bueno, muy buenos días. Damos gracias a Dios por el privilegio de permitirme llegar a sus hogares. Amada Iglesia, Clamor de Medianoche, sede Bogotá, Alta Blanca. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y bueno, y a todos los que nos ven y nos oyen, muy buenos días. Bueno, aquí estamos probando de nuevo para ver si podemos dar un pequeño mensaje a través de este medio. Pues se nos ha dificultado mucho el tema de poder transmitir, así que estamos aquí, amada Iglesia. Dios les bendiga, les amo, les amamos. Y bueno, recordemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y bueno, quiero citar una palabra que está en San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos cosas muy puntuales. Lo primero, un Dios que realmente nos ama, un Dios que está muy interesado en bendecir nuestras vidas, en ayudarnos, en llevarnos por el camino correcto, por el camino del bien, por el camino que nos conviene. Pues nosotros tomamos caminos muy equivocados, dice la palabra de Dios allá en Isaías y en el libro de los Jueces, dice: cada cual se apartó por su camino. Y el Señor muestra una inconformidad, dice: crié hijos y los engrandecí y ellos se volvieron contra mí. Entonces somos creación de Dios, somos el plan favorito de Dios, digamos la creación favorita de Dios, corrijo. Y hay algo que nosotros pues hemos desconocido y lo hemos tomado más como una religión que como debe ser el amor de Dios. Ese amor tan grande que lo llevó a dar a su Hijo a un sacrificio que todos sabemos, pero que algunos no llegamos a comprender la magnitud de este sacrificio, es entregarlo en sacrificio por amor a nosotros. Entonces, esto es importantísimo, de verdad, aceptar este amor. No es cualquier amor, no es el amor que a nosotros nos enseñaron, un amor interesado, un amor condicionado, cosas así. Es un amor muy grande, es un amor poderoso. Pero ¿cómo entender a Dios? ¿Cómo entender ese plan divino? ¿Cómo entender ese propósito de Dios? Solamente lo podemos entender, lo podemos aceptar a través del Espíritu Santo. Si nuestro entendimiento espiritual se activa, va a pasar algo grande, va a pasar algo poderoso, porque vamos a poder comprender realmente lo que el Señor hace. Recordemos que el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Ponerle lógica a la vida cristiana, ponerle lógica a la palabra, la lógica humana, no va a servir. Lo único que funciona es ponerle la lógica de Dios, la lógica espiritual, el amor de Dios. Muy bien. Entonces, quiero que seamos conscientes de varias cositas. Uno es que nosotros somos parte de la iglesia que está regada en todo el mundo. Esto siempre lo digo y lo recalco y lo diré siempre, siempre. ¿Por qué? Porque el cristiano tiende a sentirse solo, nadie me ama, nadie me cuida, nadie me ayuda. Y más en estos tiempos la gente tiende a afligirse y a decir: estoy solo. No, no está solo. Usted hace parte de un ejército que está esparcido por todo el mundo, del ejército más poderoso, un ejército que cuenta con el poder de Dios, con el poder del Todopoderoso, un ejército a quien se le dio el Espíritu Santo y se le dio el poder, el conocimiento de la palabra. Y se nos dio ese regalo tan grande a través de su Hijo Jesucristo. Usted me dirá: pero es que Dios no me ha dado lo que yo le he pedido. Bueno, tranquilo, que Dios tal vez no le haya dado todo lo que de usted le ha pedido, pero le dio algo que usted nunca le pidió: perdón, salvación, vida eterna, vida nueva, gozar de los privilegios de ser hechos hijos de Dios, gozar del poder de la palabra y el privilegio de ser un instrumento de Dios aquí en la tierra, ser un embajador. Dice el apóstol Pablo que somos embajadores de ese poder, embajadores de esa gracia, de ese don maravilloso del Señor. Entonces, no se sienta solo, no se sienta sola, no sienta que usted no es nadie. Por el contrario, entre más usted se sienta solo, más el Señor va a estar ahí con usted. Pero hay algo muy grande, hay algo muy poderoso que usted debe entender, que
Usted es una parte, una ficha clave con la que Dios quiere hacer grandes cosas en esta tierra. ¿Y por qué lo quiere hacer Dios? Bueno, ¿qué me ha dado Dios? Dirá usted. ¿Qué me ha dado Dios? ¿Por qué debo amar a Dios? Bueno, lo formó con un plan, diseñó un plan perfecto para usted, para los suyos. Nos rescató porque pues la mayoría estábamos en un mundo de pecados, la mayoría. Bueno, la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, ¿no? Y a veces uno mira a los niños y mira así la gente que es buena persona, que se portan bien, que son unos buenos ciudadanos y estas personas dirán, oiga, que Dios dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y una persona, siendo un buen ciudadano, puede cuestionar un poco eso, decir, ¿cómo va a decir Dios eso de mí? Yo pecar, no, yo me porto bien, soy un buen ciudadano, hago las cosas bien, todo eso. Pero de alguna manera, en algo tuvo que haber fallado y el Señor mira eso como un pecado. ¿Cuándo sé yo si tengo o no tengo pecado? Cuando usted va a la palabra, usted lee la palabra, se identifica con la palabra, usted va a descubrir fácilmente en qué ha pecado. Muy bien. Entonces recuerde, uno, que Dios no nos da todo lo que pedimos, pero sí nos da lo que Él sabe que necesitamos. Y en eso tenemos que ser muy, muy agradecidos con Dios, demasiado agradecidos. Porque muchas veces Dios permite situaciones en la vida de una persona, situaciones difíciles o cosas así, es con el ánimo de que nosotros nos acerquemos a Él. Recuerda usted del hijo pródigo, ¿no? Él va donde su padre, le pide la herencia y bueno, digamos que lo presiona, el padre le entrega la herencia, él se va, gasta su herencia de una manera no sabia, la gasta en cosas que no eran la voluntad de Dios, termina arruinado, pobre, fracasado, aburrido, tiene que ir a cuidar cerdos y cuando ve la comida de los cerdos, esta persona quiere comer de esto. Tiene mucha hambre, tiene mucha necesidad, pero le quedaba un poquito de honradez y dice, no, si el dueño no me dice, no me voy a comer esto porque esto no es mío, pero estaba pensando en comerse la comida de los cerdos, lo peor. Y dice que reaccionó, pensó y dijo, en la casa de mi padre, los jornaleros, los obreros allá en la finca tienen el mejor alimento. Me iré y me haré uno de ellos. Dice que reaccionó, volvió en sí, o sea que estaba bien perdido. Y dijo, no, pues yo me voy a la casa de mi padre. Y cuando llegó no encontró a un padre que lo reprochara, que le reclamara, que le dijera dónde estaba usted estos años. ¿Qué hizo con la herencia? ¿La multiplicó? ¿Cuántas haciendas tiene? ¿Cuánto ganado tiene? ¿Cuántas cosas? Mire que el Señor no se interesó por esas cosas en ningún momento. Simplemente le salió al encuentro el Padre, lo abraza, se le cuelga al cuello y ese hombre olía a una fragancia especial, a lo que huelen los cerdos. Y la verdad que los cerdos no huelen a nada bueno. Yo conozco el olor de los cerdos en alguna oportunidad. Cuando yo tenía un camión, transportaba cerdos o cuidábamos cerdos en la finca con mi papá y la verdad que los cerdos no tienen una fragancia así, un olor muy agradable. Digo de fragancias hablando con sarcasmo, huelen feísimo. Y me imagino que ese hombre trabajando allá con esos animales, su ropa, todo olía así maluco. Pero el padre se va, lo abraza, se le cuelga al cuello, le da un beso y ordena que le compren el mejor vestido, que le compren un anillo y que maten el becerro más gordo y le hagan una fiesta. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con Dios y conmigo? Pues que ese es el amor de Dios. Toda la Biblia, desde el comienzo, desde Adán hasta Apocalipsis, muestra a ese Padre amoroso y al ser humano como el Hijo pródigo. ¿Cómo es el Hijo pródigo? Usted dirá, ¿cómo me identifico yo con el Hijo pródigo? Porque quisimos hacer lo que queríamos con nuestra vida
Hicimos lo que quisimos. Dios, usted quédese allá en su cielo. Jesucristo está allá en el templo crucificado en una cruz, no puede hacer nada por mí. Y ni modo, yo me voy a los placeres de este mundo, voy a divertirme, voy a disfrutar la vida. Eso es lo que quiere decir la parábola del hijo pródigo. Y cuando la persona reacciona, va a la escritura y lee y dice, uy, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo en sacrificio para que yo no me pierda. ¿Cómo que me voy a perder? ¿Y de qué me estoy perdiendo? ¿O cómo me perdería? Y entonces el siguiente texto le dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué es creer en Jesucristo? Usted me dirá, Ave María Purísima, si yo creo en Él, yo tengo mi creencia, sí, pero es que una cosa es la creencia y otra cosa es la obediencia. Cuando dice creer en Jesucristo, está hablando de obedecer a Él, de obedecer a la palabra. Recuerde que cuando el Señor dio el sermón del monte, no es un sermón, bueno, algunos lo dicen que es sermón, otros que no, no sé. Pero lo que sí sé es que el Señor dice que le enseñó a los discípulos, se sentó con ellos y les abrió su boca y les enseñaba. Y cuando alguien enseña, ¿a qué está acudiendo? No está acudiendo a la fe, acude a la obediencia. Entonces, creer en Jesucristo es decir, voy a obedecer, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacer lo que este me enseña. Entonces, creer tiene que ver con obedecer. Cuando usted obedece, ¿pero qué obedece usted? Yo tengo mi religión, hermanito, primo, tío, hermano, lo que sea, respéteme. Diga, hay gente que le dice a uno, yo respeto a todo, pero respéteme mi religión. No, el Señor Jesucristo no vino ni a respetar, Él no vino a nada de eso. Él se dio en sacrificio, fue porque no había otra opción para nosotros. Él no vino a traer religiones, Él vino a salvarnos. ¿Y a quiénes salva? Bueno, le pondré un ejemplo. Ya le puse el ejemplo del hijo pródigo, el que hace todo lo que quiere con su vida, con los recursos, con las oportunidades, con todo, las malgasta y luego ir al Señor. Muy bien. Entonces, vemos en los evangelios algo que el Señor puso muy en práctica y que a nosotros a veces nos costaba. Él puso en práctica todo lo que enseñó, lo llevó a la práctica y lo selló con el sacrificio en la cruz. Y una de las cosas que dijo es que no juzguemos. Él lo dijo cuando dijo que si nosotros juzgamos, dice, con la vara que ustedes midan, se los volverá a medir. Y también dice, con el juicio que ustedes juzguen, así se les juzgará. Entonces yo veo, por ejemplo, a una mujer que es descubierta en el mismo acto de adulterio, se la llevan al Señor, se la lleva toda la gente del pueblo, la llevan todos con piedras, van ahí y se la presentan al Señor y le dicen, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Moisés dijo que deberían de morir apedreadas. ¿Usted qué dice? Y el Señor les dijo, bueno, pues el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Dicen que él se puso a escribir en la arena. Algunos apuntan que él estaba escribiendo los mandamientos. Y cuando él dijo esa frase, dice que se empezaron a ir de uno en uno. Cuando él termina de escribir, se endereza y la única persona que estaba allí era esta mujer que llevaban para acusarla. Y le dicen, y el Señor le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido todos. Y el Señor que dijo, bueno, venga para acá, cuénteme cuándo fue su primer pecado, con quién lo hizo, con cuánto se ha acostado usted, cuántos matrimonios ha dañado, a quiénes les ha amargado la vida, qué es lo que usted ha hecho, qué le pasa. El Señor no le dijo eso. Le dijo, ¿sabe qué? Y yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Entonces hay algo que si usted cree en Jesucristo, lo primero que debemos hacer es no juzgar, para que no seamos juzgados.
¿Qué hacer con la maldad en la sociedad? ¿Qué hacer con todo este desorden, con toda esta descomposición, corrupción, asesinato, mentira, manipulación de los medios, todo esto? ¿Cómo controlar esto? ¿Cómo hago? Si critico, denuncio una cosa u otra, ¿y cómo hacer que esto cambie? Cambiando nosotros. De la única manera que nosotros podemos llegar a tener un cambio en la sociedad es si yo cambio, si yo soy ejemplo. Y déjeme decirle que es una tarea linda todos los días tratar de hacer la voluntad de Dios, tratar de agradar a Dios, tratar de hacer lo que Dios quiere desde la casa. Esta cuarentena ha sido una terapia preciosa para todo el mundo, porque cualquier cosita, imagínese uno encontrarse cada ratico con una persona en la cocina, en la sala, en todas partes, con la misma persona todo el tiempo, y cuando no estaba acostumbrado a estar con esa persona, sino encontrársela por las noches y no más, irse a trabajar y ya, y estar ahí todo el tiempo. Entonces la persona por algún momento se enoja, dice cosas, se trata de desesperar todo, y entonces, ¿qué hacer en ese momento? ¿Cómo reaccionar? Perdonando lo que la otra persona dijo, perdonándose a sí mismo y aplicando algo que se llama dominio propio para poder tener una bonita convivencia. Entonces, si ve que no es fácil convivir, que no es fácil, entonces ahí descubrimos que tenemos fallas, que tenemos errores, que tenemos falencias y que debemos corregir. Cuando corregimos esas cosas, entonces pasa algo. Dice el Señor Jesucristo cuando le enseñó allá a los discípulos, les dijo, mire, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo, ustedes son la solución para la sociedad, ustedes van a ser el ejemplo, ustedes van a ser lo mejor, ustedes van a ser las personas dignas de imitar, dignas de seguir. Sus enseñanzas y su estilo de vida van a llevar al mundo a una vida mejor. Van a establecer el reino que yo traje a esta tierra, diría el Señor Jesús. Ese reino va a ser establecido a través de ustedes, a través de su conducta, a través de su comportamiento, su estilo de vida. Usted dirá, pero es que eso es muy complicado. No, no es complicado. No es complicado cuando nosotros realmente aceptamos el amor de Dios, cuando aceptamos ese precioso amor de Dios, aceptamos que fuimos perdonados, que fuimos rescatados. Yo no sé si usted en cuanto al pecado olía feo, pero yo olía bien feito. Y el Señor me quitó eso, me dio la fragancia de Él. Ya no tengo esa carga, ese tormento del pecado, que pequé, me emborraché, dije groserías, hice cosas feas. Ya no, ya vivo la vida tranquila, tengo paz con Dios, trato de hacer lo que, perdone que le refiere a esto, trato de hacer lo mejor las cosas, lo mejor. ¿Me equivoco? Sí, claro, como todo ser humano, pero hay algo que le digo al Señor, oiga Señor, me equivoqué en esto, fallé en esto, ayúdeme. ¿Me perdona? El Señor dice, no, no hay problema. Y entonces, ¿qué hago? Dice, corríjase, arrepiéntase. Eso es arrepentirse. Arrepentirse no es, yo pecador me confieso, y darse golpes de pecho. No, arrepentirse es cambiar la manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Arrepentirse es corregir lo que está mal, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Muy bien, entonces, ¿en quién poner la mirada en este tiempo? Usted dirá, pero ¿en quién ponemos la mirada? Ahí la gente critica una cosa, otra, es que esos pastores, es que los diezmos, es que se enriquecen, es que no sé qué, es que sí se más. ¿Sabe? Descubrí algo esta semana que me dio mucha paz. Me dio un poquito de dolor, pero me dio paz. Aquí cerca hay un supermercado, vamos a comprar unas cositas y estaba una niña a la entrada con un arrume de cerveza en lata, un arrume tremendo allí. Y la niña me ofrece cerveza, señor, venga, y me ofrece una promoción y me puse a hablar con ella, a hablar ahí con el vendedor. Y les hablé de la necesidad de la sociedad y de la gente que está pasando hambre y todo, y de cómo en este tiempo la gente, pues yo le dije, en este tiempo la gente tuvo que haber dejado de tomar, de invertir en licor, esas cosas. Soltaron la risa los dos vendedores y ¿sabe qué me dicen? En la cuarentena se disparó la venta de licor, se triplicó. Entonces
uno se pregunta cuando el Señor dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y el fruto de su trabajo en lo que no sacia? Entonces nos damos cuenta de cosas muy, muy incoherentes, de cómo el hombre es tan mal administrador de sus bienes, de sus recursos, y luego se queja con Dios, luego se queja con el gobierno, luego se queja con ellos, luego, bueno, una cantidad de cosas que usted sabe que no están bien. ¿Y quién nos ayuda a salir de eso? ¿Quién me enseña a mí a ser un buen administrador? Yo le digo una cosa, si usted se acerca al Señor, si usted lo ve, si usted será un buen administrador de su tiempo, de las oportunidades, de la salud, de todo. Y eso lo va a llevar a tener una vida abundante, una vida bonita, una vida de bendición. Entonces, ¿en quién poner la mirada? ¿En los políticos? ¿En los líderes espirituales? Esta semana subí al grupo de la familia, subí un video de una niña muy pequeñita predicando. Esta niña estaba predicando. Y uno de mis hermanos me dice con mucho cariño, claro, él me dice con respeto, dice, pero ojalá esa niña cuando crezca no vaya a hacer lo que hacen hoy en día los pastores, y que se recogen los diezmos, que se enriquecen, que esas cosas, que todo eso. Y hay un conflicto con los diezmos y que las cosas y que todo. Bueno, yo le digo algo, la gente le diezma al diablo y son tranquilos, no se quejan, no molestan. Y porque ven a alguien haciendo lo bueno, tratando de transformar esta sociedad, entonces la gente se molesta y que se cogen los diezmos y que qué sé yo. Y mucho. Un día un niño le dice a su mamá, con los diezmos yo tendría para pagar una carrera. Y entonces yo me pongo a pensar, y si los diezmos, solamente la 10ª parte de lo que esa persona percibía, le alcanza para una carrera, esa persona debe tener muchísimos millones, porque le queda el 90%. Y con esto no estoy diciendo que si diezmo o no diezmo, eso es asunto suyo con Dios. Yo, si usted me pregunta, yo diezmo, porque a mí me ha ido bien. Dios me sacó de una ruina y una miseria muy grande. Y aprendí a diezmar y automáticamente se cumple, la palabra de Dios lo dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Pero bueno, dejemos ese tema por allá. Entonces, ¿en quién poner la mirada? Usted no ponga la mirada en pastores, no ponga la mirada en políticos, no ponga la mirada en esa gente, ponga la mirada en Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles testigos podríamos ver hoy? Ruina, miseria, fracaso, vicios, guerras, corrupción, muchas cosas. Entonces, ¿qué hacer? Teniendo toda esa tremenda nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál carrera? La mejor, la más preciosa, servirle a Dios, hacer la voluntad de Dios, servir para Él, hacer tesoros en el cielo. Es la carrera más gloriosa, es la carrera más hermosa que a usted y a mí hemos podido encontrar. Todas las carreras aquí en la tierra son lindas, son buenas, maravilloso tener una carrera, ser profesional muy bueno, estudiar, superarse, ser mejor ciudadano, perfecto, maravilloso. Ojalá todo el mundo lo hiciéramos, ojalá todo el mundo. Pero ¿sabe? Esa carrera, todos esos logros se quedan aquí se quedan. Lo único que trasciende a la vida eterna es lo que hagamos para Dios. El Señor lo tradujo como hacer tesoros en el cielo. Dijo, hagan tesoros en el cielo, donde la polilla no come y el orín no corrompe. Las cosas de aquí se deterioran, las cosas espirituales trascienden. Entonces dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Pero cuándo? ¿Cómo lo puedo hacer? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, la sufrió al máximo,
pasó agonías, pasó por muchas cosas difíciles, fuertes. La Biblia enseña que estando él en Getsemaní, dice que estaba angustiado hasta la muerte. Imagínense esa angustia, todo lo que le iba a pasar y todo eso lo soportó. Todo eso lo soportó por amor a usted, por amor a mí, por amor a nuestras almas, por amor a darnos una vida mejor, una vida de paz, una vida de gozo. Y usted dirá, ¿y entonces qué hago? Bueno, consejo. Romanos 12 dice, 12:2 dice, no se conformen a este siglo. Usted no se conforme a este siglo. No se conforme a las costumbres de este siglo. No se conforme, no se quede más en la ira, en el enojo, en la amargura, en el a mí no me aman, a mí no me quieren, yo no sirvo para nada, o yo no puedo, o qué sé yo. No se conforme a eso, no se conforme al sufrimiento de este mundo, que terrible lo que está pasando, que nos vamos a morir, que tranquilo, que usted no muere. Ah, ¿no muere? No, nosotros no morimos. Dios colocó eternidad en nosotros. Hacemos un traslado de residencia que es diferente. Dios nos lleva de aquí, nos lleva al cielo. Porque si está muy aburrido aquí, pues, Señor, yo me quiero morir. Ah, listo, vámonos. Y, bueno, la Biblia dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Pero el asunto es, ¿ama usted a Dios? Despójese de toda forma de maldad, de la amargura, del aburrimiento, de todas esas cosas y disfrute el amor de Dios, disfrute de la presencia de Dios, disfrute de su compañía, disfrute de esa santidad que nos da a través de su Hijo, disfrute de ese regalo maravilloso, ese privilegio tan grande de poderle servir a Dios. Nada se puede comparar aquí en esta tierra. ¿Y qué más me da el Señor? Bueno, uno, debe salir del conformismo. Segundo, dice la palabra de Dios, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo consigo yo la transformación de mi entendimiento? ¿Cómo entro en esa vida gloriosa, en esa vida de poder, en esa vida de bendición? A través del conocimiento de la palabra, teniendo fe en Jesucristo, amando a Dios, amando a su Hijo, aceptando el plan, el propósito de Dios. Usted no es una casualidad en esta tierra, ni es un desacierto de su familia, de sus padres, ni nada de esas cosas. Usted está aquí en esta tierra porque Dios permitió que usted estuviera aquí para un plan grande, para un plan poderoso, para un plan maravilloso. Le bendigo, Dios le guarde, Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia, Dios bendiga a todos ustedes. Y le doy un consejo. De esta miscelánea espiritual que le acabo de exponer, mire a ver qué necesita, qué le sirve. La palabra de Dios dice, escúchenlo todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. Lo que sea verdad, acéptelo, póngalo por obra, le va a servir a usted y a su familia. Un día va a comprobar esto. No deje de orar, no deje de pedir a Dios. ¿Qué pedirle a Dios como conviene? No lo sabemos. Pero usted pídale a Dios, ¿qué le he pedido? Pídale ayuda, si no tiene que pedirle, pídale ayuda, que le ayude. Un rey, el rey Salomón, un día le dijo, deme sabiduría, Señor, para gobernar esta tierra, para gobernar este pueblo. Y el Señor no solamente le dio sabiduría, sino que le dio riquezas y honra, porque Dios sabía que el hombre iba a ser buen administrador y que eso iba a necesitar. Déjese transformar por el Señor. Recuerde una cosa, usted haga lo que haga, se equivoque lo que se equivoque, corra para donde corra, Dios nunca lo va a dejar de amar, nunca lo va a dejar de amar. Y Dios siempre lo va a perseguir para darle una vida mejor. A nosotros nos persiguió el diablo, quiso destruirnos, hacernos muchos males y casi que lo logra, casi que nos destruye a todos. Pero sabe, Jesucristo nos alcanzó con su amor, nos alcanzó con su perdón, con esa vida nueva, con esa vida de amor, con esa vida excelente, hermosa. Y sobre todo poder tener paz, un regalo muy grande. Sabernos hijos de Dios y sabernos salvos es algo muy grande. Le bendigo, Dios le guarde. Y como ya le dije, ame a Dios, ame a su Hijo, acepte la obra del Espíritu Santo, crea en la palabra,
y su vida será transformada como un instrumento de bendición para esta sociedad. Si usted le sirve al Señor, Él lo va a honrar. Le bendigo, Dios le guarde. Un gran día.